La noticia cayó como un golpe silencioso pero devastador. Humberto Zurita, uno de los rostros más respetados y admirados de la actuación mexicana, se encuentra enfrentando una tragedia que hasta ahora había permanecido envuelta en incertidumbre. Durante semanas, el público había intuido que algo grave ocurría en su vida, pero nadie imaginaba la magnitud del dolor que cargaba hasta que Stephanie Salas rompió el silencio. Lo confirmó entre lágrimas, y con una voz quebrada por la emoción, dejando claro que no se trataba de un simple rumor mediático sino de una verdad que tocaba fibras muy profundas. Su declaración estremeció al mundo del espectáculo, porque revelaba no solo el sufrimiento de Humberto, sino también la dificultad que ambos habían tenido para sostener la presión pública mientras lidiaban con una realidad que superaba cualquier ficción televisiva. En pocos minutos, la historia se transformó en tendencia nacional, no por morbo, sino por la empatía hacia un hombre que siempre había mantenido una fortaleza ejemplar. Sin embargo, detrás de esa imagen, existía una herida, que finalmente salía a la luz. Lo que Stephanie dijo no solo confirmó la tragedia, sino que abrió una conversación inesperada sobre el costo emocional. La pregunta ya no era qué había pasado, sino cómo habían soportado tanto sin derrumbarse antes. Y esa es la historia que hoy vamos a desentrañar. Para comprender la dimensión de la tragedia que hoy envuelve a Humberto Zurita, es necesario regresar a los cimientos de su vida, y observar cómo se construyó la figura pública que México aprendió a admirar durante décadas. Desde sus inicios, Humberto se destacó por una disciplina férrea y una ética de trabajo que lo llevaron a convertirse en un referente de la actuación. Cada personaje que interpretaba llevaba una marca de profundidad emocional que no era común en la televisión de su tiempo. Esa capacidad de transmitir vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo le ganó el respeto de colegas y la lealtad del público. Sin embargo, esa dualidad también escondía una verdad más íntima. Mientras su carrera ascendía de manera constante, su vida personal se enfrentaba a momentos de pérdida y reconstrucción que pocos conocían en detalle. Él prefería guardar silencio y mostrarse firme ante las cámaras porque entendía que la fama no perdona los tropiezos. Pero la presión de mantenerse entero frente a millones exigía una energía emocional que rara vez se veía desde afuera. Aún así, Humberto continuó avanzando y entregándose por completo a su oficio como si cada proyecto fuera una forma de escapar del peso que llevaba sobre los hombros. Quienes trabajaron con él recuerdan a un hombre profesional pero también profundamente humano que siempre priorizaba la verdad en cada gesto. Esa búsqueda de autenticidad sería justamente la que lo colocaría en medio de una tormenta emocional, cuando la tragedia finalmente se hizo pública. Porque detrás del artista intocable, existía un ser humano luchando por sostenerse mientras el mundo seguía esperando que fuera el mismo de siempre. El punto decisivo en esta historia llegó cuando Stephanie Salas, después de semanas de especulaciones, y un silencio que parecía cuidadosamente sostenido, decidió enfrentar la verdad que todos temían escuchar. Lo hizo sin preparación previa, sin discursos elaborados, y sin las estrategias habituales que acompañan a las figuras públicas cuando deben hablar de asuntos delicados. Esa espontaneidad fue precisamente lo que volvió su declaración tan poderosa. Con los ojos visiblemente húmedos y una respiración entrecortada, admitió que la situación que rodeaba a Humberto Zurita era mucho más dolorosa de lo que el público imaginaba. No se trataba de un problema profesional ni de un conflicto mediático, sino de una carga emocional que había golpeado de lleno su estabilidad personal. Durante un tiempo considerable ella había intentado mantenerse al margen de los rumores porque entendía que cualquier palabra mal interpretada podía intensificar la presión sobre Humberto. Pero la magnitud del sufrimiento que él enfrentaba la obligó a abandonar la reserva que la caracterizaba. Ella sabía que callar ya no era una muestra de respeto, sino una forma involuntaria de prolongar la incertidumbre. Por eso decidió hablar cuando la situación alcanzó un punto en el que guardar silencio se convirtió en una contradicción emocional. En ese instante su fragilidad se hizo visible para millones de espectadores que, acostumbrados a verla como una mujer fuerte y equilibrada, quedaron sorprendidos ante la dimensión del dolor que manifestaba.
Su testimonio reveló que Humberto había estado atravesando un proceso complejo que combinaba angustia, desgaste emocional y una sensación de vulnerabilidad que pocas veces había permitido que saliera a la luz. Stephanie explicó que él había intentado sobrellevarlo con discreción, porque no quería que su vida personal se transformara en un espectáculo público. Así como había defendido la integridad de su carrera durante décadas, también trató de proteger sus afectos más íntimos de la opinión ajena. Sin embargo, el peso acumulado terminó empujándolo al límite. Ella fue una de las primeras personas en notar que esa carga emocional ya no era sostenible, y que la fortaleza que el público asociaba a su figura no podía sostenerse indefinidamente. La presión mediática agregó un nivel adicional de dificultad, porque cualquier gesto o ausencia se convertía rápidamente en tema de debate. Los periodistas buscaban respuestas y cada silencio solo alimentaba nuevas especulaciones. Stephanie confesó que hubo noches en las que temió que la situación se les escapara de las manos porque la atención pública era demasiado intensa, y el estado emocional de Humberto demasiado delicado. Ese contraste entre la necesidad de privacidad y el interés constante del público generó un ambiente en el que cualquier paso podía convertirse en un detonante. Ella misma reconoció que intentó aconsejarlo para que no se aislara del todo, porque entendía que la soledad no haría más que intensificar su agotamiento emocional. A medida que hablaba, sus palabras revelaban que la relación entre ambos se había transformado en un espacio en el que la verdad debía ser enfrentada sin filtros. Ella lo acompañó en momentos en los que él dudaba incluso de su propia capacidad para continuar con el ritmo de vida que había sostenido durante tantos años. No era una crisis pasajera, sino un conflicto profundo, que afectaba su confianza, su visión del futuro y su vínculo con el mundo que lo rodeaba. Stephanie describió episodios en los que él se mostraba dividido entre la necesidad de seguir adelante y el deseo de retirarse temporalmente para recuperar fuerzas. Esa dualidad expresaba la lucha interna de un hombre que siempre había respondido a las expectativas del público, pero que ahora necesitaba escuchar lo que su propio corazón intentaba decirle. El instante en que ella comenzó a llorar marcó un antes y un después en la comprensión pública de la tragedia. No era un llanto impulsivo, sino una reacción inevitable, frente al recuerdo de conversaciones que habían puesto en evidencia la fragilidad de Humberto. Ella mencionó que hubo momentos en los que se sintió completamente impotente, pues aunque intentara acompañarlo, sabía que había partes de ese dolor que él debía enfrentar por sí mismo. Ese reconocimiento de sus límites emocionales reflejaba la complejidad de una situación en la que el cariño y la empatía no siempre bastan para aliviar el sufrimiento de alguien que se encuentra atrapado en un conflicto interior. A partir de ese testimonio quedó claro que la tragedia no era un evento puntual, sino un proceso prolongado que se había desarrollado en silencio. Stephanie confirmó que había sido testigo de la evolución de esa angustia desde los primeros signos que trató de restar importancia hasta el momento en que se volvió evidente que Humberto necesitaba apoyo emocional urgente. Fue entonces cuando decidieron exigir un espacio de privacidad que les permitiera enfrentar todo sin la presión de los reflectores. Sin embargo, la atención del público seguía intensificándose, y cada nueva teoría difundida en redes sociales agregaba más peso a una situación ya de por sí desgastante. Sus palabras dejaron al descubierto la dificultad de vivir bajo una mirada pública que rara vez concede tregua. Ella reconoció que incluso en medio del sufrimiento Humberto intentó cumplir con compromisos profesionales porque no quería decepcionar a quienes confiaban en él. Pero ese esfuerzo sostenido comenzó a erosionar su equilibrio emocional de forma evidente. Stephanie comentó que en varias ocasiones le pidió que priorizara su bienestar antes que cualquier otra responsabilidad. Quería que él entendiera que su valor como persona no dependía de su rendimiento artístico, ni de la imagen impecable que había mantenido durante años. Ese mensaje fue uno de los puntos más delicados de su relato, porque demostraba que la verdadera batalla de Humberto no solo era contra la tragedia en sí, sino contra la presión de seguir siendo el hombre fuerte que todos esperaban. El público quedó profundamente conmovido, porque las declaraciones de Stephanie
no solo confirmaban la existencia de una tragedia, sino que revelaban un contexto emocional complejo que se había mantenido oculto hasta entonces. Su sinceridad invitaba a reflexionar sobre la humanidad detrás de las figuras públicas, y sobre el hecho de que incluso aquellos que parecen inquebrantables también enfrentan momentos de vulnerabilidad extrema. A través de su testimonio el público comprendió que la historia era mucho más profunda de lo que inicialmente se creía, y que lo que estaba en juego no era solo la estabilidad personal de Humberto, sino la posibilidad de reconstruir una vida emocional marcada por la presión mediática y el temor constante de fallar en público. Esa verdad dolorosa fue finalmente expuesta gracias al valor de Stephanie al hablar. La tragedia que rodeaba a Humberto Zurita tomó una dimensión inesperada cuando los acontecimientos comenzaron a desarrollarse más rápido de lo que cualquiera podía anticipar. Lo que en un principio parecía un proceso interno de desgaste emocional, terminó convirtiéndose en una serie de episodios que revelaron cuán profundo había calado la situación en su vida cotidiana. Las señales que antes estaban ocultas comenzaron a hacerse visibles no solo para quienes convivían con él, sino también para los equipos de producción y colegas que notaban un cambio sutil, pero evidente en su comportamiento. No se trataba de una pérdida de profesionalismo porque Humberto siempre mantuvo un compromiso inquebrantable con su trabajo, sino de una disminución en la energía emocional que solía acompañar sus interpretaciones. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando, en medio de un proyecto televisivo, Humberto tuvo dificultades para concentrarse en escenas que normalmente no representaban ningún desafío para él. El equipo técnico, acostumbrado a su precisión y entrega, quedó sorprendido al verlo detenerse varias veces, respirar profundamente y pedir unos minutos para recomponerse. Aunque trató de minimizar lo sucedido argumentando cansancio acumulado, quienes lo conocían sabían que había algo más. Su mirada, antes segura y enfocada, mostraba una sombra de inquietud que contrastaba con la imagen sólida a la que todos estaban habituados. Ese episodio marcó un punto de quiebre porque obligó a los productores a suspender temporalmente algunas grabaciones. Fue la primera vez en muchos años que Humberto aceptó que necesitaba frenar el ritmo. Ese reconocimiento, aunque necesario, también aumentó la preocupación de su círculo cercano. Él siempre había sido un hombre disciplinado, incluso en los momentos más difíciles de su vida, por lo que admitir que no podía continuar era una señal clara de la gravedad del conflicto interno que enfrentaba. La noticia no tardó en filtrarse, generando un aluvión de preguntas y especulaciones que solo incrementaron la presión sobre él. Humberto comenzó a aislarse más de lo habitual. Aunque mantenía comunicación con algunas personas de confianza, su interacción social se volvió limitada. Prefería pasar largas horas en su casa, tratando de encontrar un equilibrio emocional, que se volvía cada vez más difícil de recuperar. Había días en los que intentaba retomar su rutina habitual, pero el agotamiento emocional lo obligaba a detenerse. Esa irregularidad en su estado anímico generó un ambiente de incertidumbre entre quienes lo querían, porque no sabían cuándo podría haber un retroceso o una mejoría. La relación con Stephanie Salas también se vio tensionada por la magnitud del problema. No porque faltara cariño o apoyo, sino porque ambos eran conscientes de que estaban lidiando con un desafío que superaba cualquier experiencia previa. Ella intentaba ser un pilar emocional, pero al mismo tiempo, debía protegerse de la presión mediática que la señalaba como fuente de información cada vez que surgía un nuevo rumor. Esa dualidad la colocó en una posición complicada, porque debía equilibrar el respeto por la privacidad de Humberto, con la necesidad de detener las especulaciones que circulaban sin control. Mientras tanto el público seguía construyendo teorías sobre lo que ocurría. Algunas eran moderadas, pero otras rozaban la exageración, y agregaban un nivel de dramatismo innecesario a una situación ya dolorosa. Ese ruido externo afectó profundamente a Humberto, quien sentía que su historia personal estaba siendo distorsionada por narrativas que escapaban completamente a su control. La prensa, siempre atenta a cualquier señal, empezó a vigilar cada uno de sus movimientos con una intensidad que hacía imposible cualquier intento de recuperación silenciosa. Incluso gestos cotidianos como salir a caminar o visitar a un amigo
se convertían en titulares que amplificaban su fragilidad. Hubo un momento particularmente crítico cuando una fotografía tomada sin su consentimiento comenzó a circular en redes sociales. En ella se lo veía visiblemente agotado, con una expresión que revelaba la lucha emocional que intentaba ocultar. Esa imagen desató una ola de comentarios que, aunque en algunos casos buscaban mostrar empatía, en otros se tornaron invasivos e irrespetuosos. Humberto sintió que había perdido el poco control que le quedaba sobre su propia historia. Fue entonces cuando decidió limitar aún más su exposición pública. Canceló entrevistas, rechazó invitaciones y redujo al mínimo cualquier actividad que pudiera generar atención mediática. A pesar de todo ello, su círculo cercano insistía en que buscara apoyo profesional. No porque dudaran de su capacidad emocional, sino porque comprendían que la situación requería más que fuerza de voluntad. Humberto finalmente accedió, aunque con la misma discreción que había intentado mantener desde el principio. Comenzó un proceso de acompañamiento que le permitió entender la profundidad de sus emociones y reconocer patrones que se habían intensificado con el tiempo. Ese paso no fue fácil, porque para alguien acostumbrado a sostenerse a sí mismo, admitir que necesitaba ayuda externa, implicaba desmontar estructuras emocionales que había construido durante décadas. El proceso fue lento y lleno de altibajos. Había semanas en las que parecía recuperar su estabilidad, y otras en las que el peso del pasado se hacía sentir con una fuerza inesperada. Stephanie fue testigo de ambas etapas. Ella relató que hubo días en los que él mostraba una serenidad que le devolvía la esperanza, pero también otros en los que la angustia lo dejaba sin palabras. Durante esos momentos, ella entendió que la tragedia no era solo un episodio aislado, sino un entramado de emociones, pérdidas previas, presiones acumuladas y silencios prolongados, que habían llegado a un punto de ebullición. A medida que avanzaba su recuperación, Humberto comenzó a reflexionar sobre la relación que había tenido con la fama. Comprendió que durante años había vivido bajo la exigencia constante de mantener una imagen impecable, lo que lo llevó a posponer necesidades personales indispensables. También reconoció que había permitido que su vida profesional absorbiera espacios que deberían haber sido dedicados al descanso emocional. Ese reconocimiento se convirtió en un punto clave en su transformación, porque lo llevó a replantear la manera en que deseaba vivir a futuro. La tragedia, lejos de ser un evento aislado, se reveló como la consecuencia de un proceso acumulado en el que cada presión, la expectativa y cada silencio pesaban más de lo imaginado. Humberto no solo enfrentaba su dolor, sino también la tarea de reconstruirse con una nueva perspectiva. Sus allegados afirmaron que, a pesar de los momentos de oscuridad, había en él una voluntad firme de reencontrar la calma. Esa determinación, aunque silenciosa, fue lo que permitió que lentamente comenzara a retomar partes de su vida, sin sentir que debía cargar con el peso de una imagen pública imposible de sostener en tiempos de crisis. La historia seguía evolucionando, y, aunque el público no conocía todos los detalles, quedó claro que Humberto estaba inmerso en una batalla emocional que requería tiempo, paciencia y comprensión. Era un recordatorio de que incluso las figuras más admiradas pueden enfrentar momentos de gran vulnerabilidad, y que detrás de cada tragedia personal, existe un proceso complejo que merece ser escuchado con respeto y sensibilidad. Mientras la situación avanzaba con una intensidad que desbordaba cualquier expectativa inicial, comenzaron a surgir detalles detrás de cámaras que revelaban hasta qué punto el entorno de Humberto Zurita había intentado protegerlo del impacto público. La mayoría de estas experiencias nunca se hicieron oficiales, pero circularon entre personas cercanas que, con una mezcla de preocupación y admiración, describían cómo el actor luchaba por mantener la coherencia emocional en medio de una tormenta silenciosa. Lo que allí sucedía mostraba una humanidad que rara vez se veía desde fuera, porque el mundo del espectáculo tiende a narrar historias de éxito, sin admitir el costo que la sostiene. Uno de los elementos más significativos fue la actuación de su equipo más íntimo, compuesto por asistentes, amigos de confianza y colaboradores que lo habían acompañado durante años. Desde el primer momento detectaron que algo en su comportamiento se había transformado.
No era un cambio brusco, sino una serie de gestos pequeños que, combinados, revelaban que su energía estaba siendo consumida por un conflicto interno que nadie podía nombrar con exactitud. Su silencio no era una barrera impenetrable, sino un intento de evitar que sus emociones se desbordaran en situaciones públicas donde cualquier expresión podía ser malinterpretada. A puerta cerrada surgieron conversaciones difíciles. Algunos días se lo veía tratando de mantener la normalidad, y otros apenas podía ocultar su agotamiento. El equipo entendió que no era posible exigirle un ritmo de trabajo que ya no podía sostener. Varias reuniones de planificación se cancelaron porque Humberto no lograba concentrarse. Era evidente que la presión emocional estaba afectando su capacidad para tomar decisiones profesionales. En ocasiones él mismo solicitaba posponer actividades, aunque lo hacía con una mezcla de vergüenza y necesidad. No quería decepcionar a quienes confiaban en él, pero tampoco podía seguir ignorando los síntomas de su desgaste. Uno de los episodios más comentados fue una reunión privada donde se discutía su participación en un proyecto que había generado grandes expectativas. Según quienes estuvieron presentes, Humberto guardó silencio durante gran parte del encuentro, escuchando atentamente pero sin la energía habitual que lo caracterizaba. Cuando finalmente habló, lo hizo de manera pausada, reconociendo que no estaba en condiciones de comprometerse con la intensidad que el proyecto requería. Esa honestidad sorprendió a todos, porque era la primera vez que admitía abiertamente que su capacidad emocional estaba comprometida. El impacto fue profundo y los productores entendieron que insistir habría sido irresponsable. Detrás de este tipo de decisiones se encontraba la influencia constante de Stephanie Salas. Aunque evitaba interferir en decisiones profesionales, era consciente de que Humberto necesitaba límites claros para no desgastarse aún más. Ella lo alentaba a priorizar su salud emocional y lo acompañaba en momentos en los que él dudaba de si estaba tomando las decisiones correctas. Era un equilibrio delicado porque debía apoyarlo sin hacerlo sentir dependiente. Su presencia se convirtió en un punto de estabilidad dentro de un proceso que parecía avanzar por caminos impredecibles. También comenzaron a salir a la luz conversaciones íntimas entre Humberto y personas de su círculo más cercano, donde él confesaba sentirse atrapado entre sus responsabilidades y su necesidad de detenerse. Algunas de estas confesiones fueron relatadas por quienes lo apreciaban profundamente, y que, sin revelar detalles concretos, describieron la vulnerabilidad con la que él hablaba. En esas charlas, Humberto reconocía que había pasado demasiado tiempo priorizando su imagen pública y posponiendo emociones que necesitaban ser atendidas. Esa acumulación de silencios fue una de las razones por las que la tragedia terminó pesando tanto sobre él. A nivel emocional comenzó a experimentar una serie de contradicciones internas. Había días en los que mostraba una fortaleza admirable, y otros en los que una simple conversación podía tocar un punto sensible y derrumbarlo momentáneamente. Esto generó preocupación entre quienes lo acompañaban, ya que no sabían cómo responder adecuadamente, sin invadir su espacio personal. El equilibrio entre ofrecer apoyo y respetar su privacidad se convirtió en un desafío constante. Muchos recordaban que Humberto siempre había sido un hombre reservado, por lo que cualquier intento de acercamiento debía hacerse con sensibilidad y sin presionarlo. En paralelo a estas dinámicas internas, el entorno mediático siguió ejerciendo presión. Programas de entretenimiento comenzaron a especular sobre su ausencia en eventos públicos y sobre los motivos detrás de la suspensión de ciertos compromisos profesionales. Aunque algunas voces pedían respeto por su privacidad, otras insistían en obtener respuestas. Esta división generó un ambiente hostil, especialmente para Stephanie, quien se convirtió en blanco involuntario de preguntas insistentes. Ella trataba de mantenerse al margen, pero la insistencia de los medios hacía cada vez más difícil preservar la intimidad que Humberto necesitaba. La circulación de rumores también afectó relaciones personales. Algunos amigos de Humberto intentaron acercarse para ofrecer apoyo, pero se encontraron con que él prefería mantener distancias durante ciertos periodos. No por desconfianza,
sino porque sentía que cualquier interacción podía cargarlo emocionalmente más de lo que podía soportar. Aún así, quienes lo conocían bien, comprendieron que ese aislamiento no era un rechazo, sino un mecanismo de protección. Sabían que necesitaba tiempo y espacio para encontrar una estabilidad que le permitiera enfrentar la situación con mayor claridad. Con el paso de los meses, la tragedia comenzó a mostrar múltiples capas. No se trataba únicamente de un evento doloroso, sino de un proceso que exigía un reordenamiento profundo de su vida emocional. Humberto empezó a cuestionarse decisiones del pasado, preguntándose cuánto de su éxito había sido construido a costa de su bienestar personal. Era una reflexión dura, pero necesaria para comprender que el dolor que lo atravesaba no había surgido de un día para otro. Era el resultado de años acumulando presiones sin permitirse expresar su fragilidad. En ese contexto surgieron momentos de introspección que marcaron un punto de inflexión. Hubo días en los que decidió escribir sus pensamientos, tratando de darle orden al caos emocional que lo envolvía. Este ejercicio, según personas cercanas, le permitió expresar sensaciones que había guardado durante demasiado tiempo. Aunque no compartía estos escritos, quienes lo vieron, mencionaron que fue una herramienta útil para comenzar a exteriorizar emociones que antes se negaba incluso a admitir. Otro aspecto fundamental fue el impacto que esta crisis tuvo en su visión sobre el futuro. Humberto empezó a considerar la posibilidad de reducir su presencia en proyectos intensivos y enfocarse en trabajos que no le exigieran una exposición emocional tan alta. No era una retirada definitiva, sino una reestructuración consciente de sus prioridades. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a plantearse cómo quería vivir los próximos años, y qué papel deseaba darle a su carrera dentro de esa nueva etapa. El entorno cercano observaba con atención estos cambios. Para muchos era un signo positivo porque mostraba que, a pesar de la tragedia, Humberto había comenzado un proceso de reconstrucción que requería valentía. Saber que estaba dispuesto a replantear su vida profesional y personal ofrecía un rayo de esperanza en medio de un panorama que hasta entonces había sido dominado por la incertidumbre. Aún así, nadie perdía de vista que el proceso era delicado y que cualquier presión adicional podía provocar un retroceso. Por eso quienes lo acompañaban trataban de actuar con paciencia y discreción, sabiendo que su presencia debía ofrecer alivio, no más peso a sus pensamientos. Finalmente, las palabras de Stephanie, que confirmaron públicamente la tragedia, actuaron como un catalizador para esta transformación. Lo que ella expresó con lágrimas había sido una realidad que ambos compartían desde hacía tiempo. Al ponerlo en palabras frente al mundo, permitió que Humberto dejara de cargar solo con un dolor que lo había desbordado. Aunque al principio esa exposición generó temor, con el tiempo, se convirtió en un punto de liberación, porque abrió la puerta a una conversación más honesta sobre lo que implicaba vivir con esa presión constante. Detrás del espectáculo público había una historia profundamente humana que recién comenzaba a ser comprendida. La etapa final de esta historia no se construyó a partir de un cierre abrupto, sino de una transición lenta y profundamente humana que permitió entender que la tragedia de Humberto Zurita no era únicamente un episodio doloroso, sino un proceso de transformación que marcaría un antes y un después en su vida. Con el tiempo comenzó a surgir una claridad emocional que le permitió mirar hacia atrás sin sentir que cada recuerdo era una amenaza. Este avance, aunque gradual, reveló que el actor había alcanzado un punto en el que podía enfrentar su dolor sin verse consumido por él. Fue entonces cuando sus reflexiones tomaron una nueva forma, más madura, más consciente, y menos sometida a la exigencia constante de complacer al mundo exterior. Uno de los elementos más profundos de esta etapa fue el reconocimiento de que la vulnerabilidad no era un enemigo, sino una parte esencial de su identidad. Humberto había pasado gran parte de su vida profesional encarnando personajes que exigían fortaleza, determinación y una presencia emocional impecable. Estas interpretaciones habían moldeado la percepción pública de un hombre inquebrantable.
Sin embargo, el proceso vivido demostró que incluso las figuras más admiradas necesitan espacios para caer y volver a levantarse. Reconocer que tenía derecho a sentirse agotado y a necesitar apoyo fue un acto de valentía que transformó la relación con su propia historia. El apoyo emocional que recibió durante este periodo fue determinante. No solo de Stephanie Salas, cuya sinceridad pública había desnudado la dimensión real de la tragedia, sino también de familiares y amigos que comprendieron que su presencia debía caracterizarse por el respeto y la paciencia. Evitaron presionarlo para regresar al trabajo o tomar decisiones precipitadas. En cambio, le ofrecieron un entorno seguro donde pudiera reconstruir sus pensamientos sin sentir que debía justificar cada paso. Esta red afectiva se convirtió en un sostén silencioso pero indispensable para que pudiera avanzar con firmeza hacia una nueva etapa. Con el tiempo, Humberto comenzó a replantear su relación con el trabajo. Aunque nunca dejó de amar su oficio, entendió que su bienestar debía ocupar un lugar prioritario. La idea de equilibrar su vida profesional con una vida personal más sólida comenzó a tomar fuerza. No se trataba de renunciar a su carrera, sino de redefinir cómo deseaba participar en ella. Este replanteamiento representó un cambio significativo, porque le permitió visualizar un futuro en el que la exposición pública no determinara su valor como persona. Por primera vez en muchos años, se permitió imaginar proyectos más íntimos y menos exigentes, donde pudiera expresarse, sin sentir la presión de cargar con expectativas abrumadoras. A nivel interno también surgieron conversaciones profundas sobre el duelo, el desgaste acumulado y la forma en que había postergado emociones que necesitaban ser confrontadas. Este proceso no ocurrió en un solo momento, sino a través de múltiples instantes de introspección en los que Humberto permitió que su mente recorriera lugares emocionales que antes evitaba. La tragedia, lejos de debilitarlo, abrió una puerta hacia un autoconocimiento más honesto. Comprendió que no podía seguir viviendo en función de ideales externos porque la fortaleza que había mostrado durante tanto tiempo había sido construida a un costo emocional demasiado alto. Era necesario reconstruir la imagen que tenía de sí mismo desde un lugar más real y menos condicionado por el deseo de complacer. Este despertar emocional también modificó su forma de relacionarse con los demás. Comenzó a comunicarse con mayor claridad sobre lo que sentía, dejando atrás los silencios que solían caracterizarlo en momentos críticos. Las personas que lo rodeaban notaron una nueva forma de apertura en él, más dispuesto a expresar sus inquietudes y también sus esperanzas. Este cambio fortaleció la calidad de sus relaciones personales porque dejó de esconder su dolor detrás de una fachada impecable. En lugar de proyectar una imagen de autosuficiencia inquebrantable, eligió mostrarse como un hombre en reconstrucción, capaz de admitir sus limitaciones sin sentir vergüenza. Mientras tanto, la conversación pública sobre su situación tomó un giro inesperado. Lo que al inicio había sido un tema lleno de especulaciones, comenzó a transformarse en un debate más empático sobre la salud emocional de las figuras públicas. Muchas voces reconocieron que la presión constante, la exposición sin descanso y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden derivar en cargas psicológicas invisibles. La historia de Humberto ayudó a abrir un espacio de reflexión que iba más allá del entretenimiento. Invitó a cuestionar cómo la audiencia consume la vida de los famosos, y qué costo tiene convertir a una persona en objeto de expectativa permanente. Su caso se convirtió en un recordatorio de que la fama no ofrece inmunidad ante el dolor. Este cambio en la opinión pública también alivió parte de la presión que lo había rodeado. Al ver que su historia era recibida con comprensión y no con juicio, Humberto encontró una forma de reconciliarse con la imagen proyectada por los medios. Dejó de sentirse atrapado en narrativas ajenas, y comenzó a construir su propio relato, uno en el que sus emociones no eran motivo de vergüenza, sino capítulos necesarios de un camino más profundo hacia la estabilidad. Esta reconciliación fue clave para que pudiera retomar hábitos cotidianos que había abandonado debido al desgaste emocional. Volvió a participar en actividades que antes le ofrecían placer y que ahora recuperaban un significado renovado.
Para Stephanie Salas, este proceso también representó un viaje emocional significativo. Haber confirmado públicamente la tragedia no solo le generó cuestionamientos mediáticos, sino también una responsabilidad afectiva hacia Humberto. Su decisión de hablar no fue impulsada por la presión externa, sino por la necesidad de darle voz a una verdad que se había vuelto demasiado pesada para cargar en silencio. A lo largo de la recuperación de Humberto, ella mantuvo un rol esencial, no imponiendo su presencia sino acompañando desde un lugar de respeto. Entendió que su apoyo no consistía en resolver los conflictos de él, sino en ofrecer un espacio donde pudiera sentirse visto y sostenido. Su papel, en esta historia, reveló una faceta de su personalidad que muchos desconocían, basada en la empatía, la fortaleza emocional, y la capacidad de sostener una verdad difícil, sin perder sensibilidad. A medida que la estabilidad regresaba lentamente a la vida de Humberto, comenzaron a surgir proyectos que encajaban mejor con su nueva perspectiva. En lugar de aceptar papeles imponentes o compromisos excesivamente demandantes, optó por trabajos que le permitieran profundizar en narrativas más íntimas o explorar formatos menos desgastantes. También se interesó en iniciativas creativas donde pudiera tener mayor control sobre los tiempos de producción, evitando así la presión que caracterizaba a los grandes sets de grabación. Para muchas personas en la industria, este cambio resultó sorprendente, pero quienes sabían por lo que había atravesado entendían que se trataba de una evolución necesaria. Este nuevo enfoque lo llevó a valorar más los momentos de privacidad. Comenzó a dedicar tiempo a actividades que antes había relegado por falta de espacio mental. Lectura, caminatas, reuniones pequeñas con personas que le aportaban serenidad y reflexión. Redescubrió el valor de la quietud, algo que durante años le había parecido un lujo imposible para alguien con su nivel de exposición. La calma dejó de ser una amenaza para convertirse en una aliada. Este redescubrimiento fortaleció su identidad y le dio una base sólida desde la cual reconstruir su visión del futuro. A largo plazo, la tragedia dejó una serie de lecciones que transformaron profundamente la manera en que Humberto entendía su vida. Una de las más importantes fue reconocer que la fortaleza no se mide por la capacidad de resistir sin caer, sino por la capacidad de levantarse con una nueva perspectiva después de haber tocado fondo. Comprendió que admitir su vulnerabilidad no lo hacía débil, sino más consciente de su humanidad. Esta comprensión marcó un punto de inflexión en su trayectoria personal y profesional. Lo que antes habría percibido como una falla se convirtió en una oportunidad para reinventarse desde un lugar más auténtico. La historia también dejó claro que el sufrimiento emocional no distingue entre fama o anonimato. Las personas públicas enfrentan los mismos desafíos que cualquier ser humano, con la diferencia de que viven bajo la mirada constante de millones de personas. Esta exposición amplifica cada error, cada silencio y cada gesto, generando un peso emocional que muchas veces es invisible para el público. La tragedia de Humberto demostró que detrás de cada figura admirada existe una historia de vida que merece ser tratada con sensibilidad y respeto. Su experiencia permitió que esta reflexión alcanzara un nivel de visibilidad que rara vez obtiene. Finalmente, el proceso de reconstrucción emocional que vivió dejó una enseñanza esencial. La tragedia puede ser devastadora, pero también puede convertirse en un punto de partida hacia una versión más consciente y más libre de uno mismo. Humberto no volvió a ser exactamente el mismo de antes, pero eso no representó una pérdida, sino una evolución. Su capacidad de enfrentar el dolor, admitir sus límites y permitir que otros lo acompañaran en su recuperación, lo transformó profundamente. Dejó de cargar solo con una historia silenciosa y comenzó a vivir con una claridad emocional que antes parecía inalcanzable. Así terminó emergiendo una verdad que resonó mucho más allá del mundo del espectáculo. La tragedia que Stephanie Salas confirmó con lágrimas no fue únicamente un momento desgarrador, sino el detonante de una reconstrucción personal que permitió ver a Humberto Zurita no solo como una figura pública, sino como un ser humano capaz de renacer de sus propias sombras.
En ese renacimiento encontró una fuerza distinta, más serena, más honesta y más fiel a lo que siempre había deseado ser, en lo profundo de su interior.